Abordando nuevamente esta idea de que la señal del habla es singular por los elementos que la constituyen, es singular para la fonoaudiología por las capacidades que desarrollan progresivamente en su adquisición del procesamiento y posteriormente en su ensamble con el desarrollo del lenguaje y en la estructuración del lenguaje en virtud de esa lengua fónica. La mirada es que la capacidad auditiva que tenga el sujeto y las habilidades que haya desarrollado, ya sea como usuario competente, independiente o básico incluso, nos da una funcionalidad con respecto a lo auditivo. Y abordando la idea de un funcionar de normoacusia o normo-oyente, que básicamente son diferentes, vamos a abordar qué implicaría la resolución temporal y todo lo que es la complejidad funcional en un usuario independiente de la señal del habla. En este caso, entendemos que las habilidades auditivas van desde la simple detección o accesibilidad de una conversación normal como señal, y ahí hablamos ya de una cantidad de energía sonora que le va a proveer la intensidad, porque la variabilidad que tiene el espectro de la señal del habla en frecuencias y en componentes y en integración de información acústica requiere al menos la accesibilidad en cuanto a la intensidad para que sea procesada. Posteriormente ya buscamos si es detectada esa señal como portante de información. Ya vemos incluso en un bebé pequeño que cuando le hablan presta atención a su interlocutor. Ve que es distinto a cuando está otro sonido emergiendo y que tiene variabilidad pero no es igual a la condición portante, vincular, y ahí tiene mucho que ver la subjetividad que se pone en juego en cuanto a que es una información. La señal del habla tiene información emocional, tiene información lingüística, tiene información acústica y por lo tanto es atendible en la detección de manera diversificada y diferenciada. Posteriormente, el niño que está adquiriendo el acceso a esta señal del habla y a sus procesos de complejización logra diferenciar patrones temporales, es decir, cuánto dura la información, cuánto dura la palabra, cuál es la métrica que esconde esa palabra, cuáles son los rasgos suprasegmentales, el ritmo, el acento, la entonación de una frase. Luego, como una complejización a adquirir, es que logra diferenciar la duración y la acentuación. Incluso cuando dos palabras diferentes tienen la misma métrica, parecida acentuación, pero distintos componentes hacia adentro de cada uno de los fonemas que le integran. Como una complejización mucho más elaborada, logra identificar palabras donde la presencia de vocales es diferente. Posteriormente, logra identificar palabras donde la presencia de las consonantes y el algoritmo de la redundancia de las vocales se mantienen. Las consonantes se modifican, pero el componente del fonema vocal se mantiene redundante. Logra reconocer posteriormente palabras que están fuera de contexto solamente con el soporte auditivo. No tiene que mirar al interlocutor para saber qué palabra dijo. No tiene que entender de qué se está hablando para entender la palabra en sí misma. Y finalmente logra transitar con diversidad de interlocutores, diversidades coloquiales, es decir, interrelaciones, interacciones coloquiales, tanto de personas que conoce cómo hablan, incluso de personas desconocidas, y que en alguna cuestión pueden incluso estar mediados por tecnologías, es decir, hablar por teléfono, escuchar una videollamada y demás.
Esa complejidad creciente es la que nos muestra que un usuario es independiente y autoválido auditivamente para sustentar procesos de escucha favorable o adversa, de habla en ruido y en silencio, y a pesar de eso lograr procesarla con éxito.